Saludos a todos los amantes de lo místico y los secretos. Siberia. Un lugar bien conocido por todos. Un lugar donde se crearon y desaparecieron civilizaciones enteras, cuya información no es tan fácil de encontrar en estos días. Después de todo, al mirar cosas inusuales, solo vemos el resultado final. Pero, ¿cómo lograron las personas en la antigüedad alcanzar tal precisión y elegancia? Siberia sin duda alberga muchos secretos, cuya revelación permitirá ver la historia de la humanidad de manera diferente. Y en general, ¿de dónde vienen esos megalitos más impresionantes que las pirámides egipcias? Vamos a averiguarlo. Siberia. En esta sola palabra se sienten vastas extensiones. Es un territorio inmenso. Se extiende desde el este de los montes Urales hasta el mismo océano Ártico. Es un lugar único donde viven aproximadamente 3 personas por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, en una pequeña ciudad común hay alrededor de 1000 o incluso decenas de miles de personas por kilómetro cuadrado. Y hoy en día, Siberia es con razón el lugar menos poblado de la Tierra. Pero, ¿siempre ha sido así? Hoy nos sumergiremos en esa historia misteriosa de la que pocos han oído hablar. Examinaremos hallazgos únicos encontrados allí no hace mucho. Esos misteriosos megalitos, piedras del tamaño de un edificio moderno de 9 pisos. ¿Quiénes los crearon? ¿Cómo y para qué? Analizaremos la historia generalmente conocida de Siberia. Después de todo, ¿cómo podrían haber surgido fortalezas y ciudades enteras allí? No es en vano que esta región atrae a tantos investigadores hasta el día de hoy. Y al final del video, examinaremos mapas antiguos que pueden contarnos una historia completamente diferente. Una multitud de datos curiosos sobre asentamientos antiguos siempre han captado la atención. A menudo solo vemos estructuras cultuales, sin siquiera tener información sobre quién las construyó y cuándo. Y Siberia no es una excepción. Su historia no ha sido pasada por alto tanto por historiadores como por arqueólogos. Como sabemos, la conquista de Siberia comenzó en el siglo XVI, pero aún no ha terminado. Después de todo, hasta el día de hoy, esta región guarda muchos secretos que los científicos no pueden explicar. En ningún lugar del mundo hay megalitos como los siberianos. Fue allí donde se descubrieron por primera vez paredes construidas con bloques gigantes que pesan de 2 a 4000 toneladas. ¿Qué podrían ser estas construcciones? Después de todo, claramente no son manifestaciones de la fuerza de la naturaleza. Más bien, parecen ser obra del hombre. Pero no sabemos nada al respecto. Y según las huellas que han llegado hasta nuestros días, las estructuras ya han sido destruidas. Pero la característica distintiva más asombrosa de Siberia es su clima especial. Permite que los artefactos se conserven en su estado original. El aire fresco y seco y el permafrost eterno pueden conservar cosas mucho más antiguas que las fechas ampliamente conocidas. Pero incluso en estas circunstancias, los arqueólogos no se apresuran a revelar todos los secretos y realizar hallazgos sensacionales. En el territorio de Siberia, desde los Urales hasta Primorie, hay numerosas ciudades antiguas y sus ruinas. Algunas ya han sido descubiertas, otras aún esperan su descubrimiento. Por ejemplo, estas huellas únicas de una fortaleza, literalmente una ciudadela completa que una vez se alzó en estas tierras y resistió durante siglos. Ahora está completamente nivelada con el suelo. Entonces, ¿dónde crees que se tomó esto? ¿Francia? ¿Alemania? Creo que ya es evidente. Es la misteriosa Siberia. Es la región de Amsk. Pero al encontrarte en este lugar, lamentablemente, verás esta imagen. Ni un solo bloque, ni un ladrillo, nada, ¿puedes imaginarlo?
cuánto esfuerzo se requirió para construirlo y cuánto esfuerzo para limpiarlo a fondo. Y resulta que si no fuera por la vista desde arriba, desde la altura de un vuelo de pájaro, todo esto seguiría siendo desconocido. Esta no es la única revelación en Siberia. En la República de Tuvá, casi en la frontera con Mongolia, en las inaccesibles montañas a una altitud de 130 metros, hay un inusual lago de agua dulce, y en medio de este lago se encuentra una isla que sorprendentemente tiene una forma perfectamente rectangular. Esa antigua fortaleza. Los lugareños la llaman Por-Basim. La construcción se remonta aproximadamente al siglo VIII y esta fortaleza ocupa un enorme terreno de 4 hectáreas. Eso es lo que yo entiendo como una auténtica estructura defensiva. Después de todo, la altura de sus paredes es de más de 10 metros, y eso es con un grosor total de alrededor de 8 metros. Una fortaleza similar simplemente no se encuentra en la actualidad. Desde arriba, la construcción se asemeja a un laberinto con muchos pasajes y salidas. Pero para mí sigue siendo bastante extraño. ¿Por qué construir fortalezas completas en lugares deshabitados? Y aún más, aquellas que pueden presumir de su grandiosidad ante todo el mundo. Pero la pregunta más importante, tanto para los científicos como para mí, es, ¿dónde podrían haber ido esos constructores, esas personas que una vez vivieron allí? Aunque la historia general nos responde de manera simple, allí había salvajes bárbaros que no construyeron nada y simplemente vivieron de un pueblo nómada a otro. Pero al observar algo así, comienzas a pensar en la verdad. Por cierto, la arquitectura de la fortaleza ha sido mencionada en varios tratados históricos. Solo necesitas saber dónde prestar atención. Esta fortaleza se menciona en el libro de dibujos de Siberia de Semyon Remezov de 1701. Este libro es interesante porque presenta a Siberia como una tierra densamente poblada y densamente construida, incluso con un muro fortificado, es decir, el famoso muro de China, del cual tampoco todo es tan simple. Después de todo, sus almenas están dirigidas hacia China. Como se sabe, a los turistas por alguna razón generalmente solo se les muestra una sección de la Gran Muralla China. Se les muestran hallazgos que no suscitan preguntas innecesarias. Lo mismo ocurre con Siberia, que por alguna razón se considera una tierra no histórica. Fue así como un alemán en el servicio ruso, Gerhard Müller, la llamó. El historiador de la corte Müller tenía la tarea directa de hacer de Siberia una tierra no histórica, y lo logró bastante bien. Hoy en día, en los libros de texto rusos, ni siquiera encontrarás menciones de las antiguas ciudades siberianas. Después de todo, cuando Müller se encontró con un viejo mapa de Siberia, rápidamente se dio cuenta de que tal descubrimiento no sería beneficioso ni para los Romanov ni para los superiores. De hecho, incluso organizó una expedición especial para visitar Siberia y vio todo con sus propios ojos. Además, recolectó objetos antiguos que luego presentó al propio Pedro I. Y cuando Catherine II le preguntó a Müller sobre los resultados de la expedición y si pudo averiguar de dónde provenían esos objetos de antigüedad en Siberia, respondió más o menos así: no lo sé. Bueno, diremos que todo fue saqueado. Se cree que la colonización de estas ricas tierras comenzó con la heroica campaña de Yermak. Sin embargo, en las antiguas crónicas hay una visión de que en el camino de los cosacos a menudo encontraban ruinas de ciudades ya existentes, con conexiones y comunicación entre ellas mucho más activas de lo que parece hoy. Y no hace 500 años, sino mucho antes. Después de todo, según las leyendas, la ruta del Mar del Norte existía hace varios miles de años. Y las caravanas iban por el mar, y luego hacia arriba por los ríos de Siberia, y vivían en aldeas y ciudades. Pero incluso hubo ciudades más grandes en Siberia.
Esto es muy triste para la historia. ¿Y qué sabemos de la historia? Sabemos que cuando los cosacos llegaron a Siberia en el siglo XVII, ya no había ciudades allí. Solo quedaban ruinas. Es como si hubieran arrancado un pedazo entero de la historia de Siberia. Aunque todavía quedan fragmentos. En 1552, el propio Iván el Terrible decidió hacer un gran dibujo de la tierra rusa y plasmar allí las ciudades y asentamientos tal como eran en realidad. Y en verdad, pronto se creó un mapa así, pero con el tiempo, de manera misteriosa, desapareció, dejando solo los nombres de las ciudades y estados que solían estar aquí. Ugorie, Siberia Occidental y los Urales. Lukomorie, el río Obi parte de la costa de los mares del norte. Belogorie y Belovodie, partes de las montañas de Altai. Incluso los propios ancianos siberianos cuentan cosas sorprendentes que no encajan en ningún marco histórico existente. Los primeros antepasados que vivieron en Siberia Occidental fueron aquellos que vivieron en Lukomorie. En otras palabras, en la costa. Este es un lugar geográfico bastante específico, la cuenca del río Ob y el río Tom. Aunque hoy en día no huele a mar aquí, en el territorio de la Siberia Occidental moderna existía un inmenso cuerpo de agua que consideramos como el mar. Y de hecho, una de las más grandes historias, los enigmas geográficos de Siberia, radica en que la costa derecha del Ob en antiguos mapas, creados antes de Yermak, se llama Lukomorie. Dado que el mar en estas tierras no es visible, surge la pregunta de cómo este nombre llegó a la tierra de Siberia Occidental. Fuentes destacadas en este sentido son los atlas y mapas occidentales medievales. Mapa de Fra Mauro, año 1459. Sorprendentemente, el Mar Blanco del que se habla no está al norte, donde se encuentra el mar moderno con nombres similares, sino al este. Hay motivos para creer que se refiere al lago Baikal. Después de todo, más allá de los Urales en Siberia, ya no hay cuerpos de agua importantes que se puedan llamar mares. Y sí, como sabemos, según la versión oficial, la colonización de Siberia comenzó solo en 1581. Pero recordemos que este mapa data de 1459. Desafortunadamente, hasta nuestros días, se mantiene un enfoque similar, cuando la existencia de antiguas ciudades en Siberia como que no se niega, pero tampoco interesa particularmente a los historiadores. Si las estructuras más antiguas en Europa datan de no más de 4000 años antes de nuestra era, algunos megalitos en Siberia tienen una edad de 10.000 años o más. En comparación con estos megalitos, vale que solo un pequeño ladrillo. Por supuesto, siempre hay más preguntas que respuestas. Y, sin embargo, la historia de nuestro planeta es mucho más interesante de lo que nos presentan. Envía este video a tus seres queridos para que sepan la verdad. Y no olvides suscribirte, porque nos esperan muchas investigaciones fascinantes. Gracias por tu atención y nos vemos en nuevos videos.